Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos una vez más aquí desde una mano amiga en Reno, Nevada, para transmitir un programa más de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de estar una vez más aquí con todos ustedes y esperamos de que este video sea de mucha bendición y de ayuda para todas las personas que tienen una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y pueda ser fortalecida, pueda ser edificada su vida y podamos ser mejores cristianos y mejores hijos de Dios en todo lo que tengamos que ser. Como hemos dicho antes, que seamos mejores padres o mejores esposos, esposas, hijos, compañeros de trabajo, que seamos mejor con el prójimo, porque acuérdese que el Señor Jesús dijo que el mandamiento más grande de todos es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el próximo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso solo se puede lograr a través de tener una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. No nos va a dar una carga que no podamos llevar. Así que si Él quiere que lo amemos más que cualquier cosa y al prójimo como a nosotros mismos, pues Él mismo nos va a dar las fuerzas, Él mismo nos va a capacitar a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu para que lo podamos vivir y hacer. Estamos estudiando sobre el tema del arrebatamiento, una bendición extra de parte de Dios, porque hasta la fecha, vea que todas las personas que le han sido fieles a Dios hasta la muerte, pues eso es lo que ha acontecido con todas esas personas. Miles, millones de personas que incluso han puesto su vida por causa del Señor Jesucristo, han tenido que morir, ya sea una muerte natural o incluso el martirio por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, a nosotros en este tiempo creemos que para en este tiempo Dios nos ha hecho esta promesa del arrebatamiento y lo consideramos una bendición extra, donde todo aquel que esté listo cuando se lleve a cabo este acontecimiento, pues no va a tener que sufrir ninguna muerte física. Corintios capítulo 15, versos 50 al 55, como lo hemos citado antes. Dice el apóstol a los corintios: aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Cuando el Señor descienda y con voz de arcángel, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y su cuerpo que está en los sepulcros, tal vez, bueno, en muchos casos, en la mayoría, yo diría, de gente que está en los sepulcros o que fue puesta en un sepulcro, ya no haya ni huesos, ni nada absolutamente, ni sepamos exactamente dónde están muchos cementerios para hoy en día de tanta gente que ha muerto desde el principio de allá, desde Adán y Eva. Pero el Señor sabe lo que está haciendo y Él va a resucitar a todos aquellos que están listos, que murieron en Él y que realmente su alma está en el cielo. Lo que va a redimir es el cuerpo con el que vivieron y lo va a transformar. Y así también a nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses: seremos transformados en el aire, nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes, dice, y todos seremos transformados y así todos estaremos con el Señor, porque nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no muere. Dice ahí en Corintios capítulo 15, el apóstol explica, dice que primero es el cuerpo natural, animal lo llama también, luego es el cuerpo espiritual. Dice: cuando esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que el Señor va a hacer en el arrebatamiento. Y entonces queremos prepararnos, porque Dios para eso nos dejó su palabra, para que estemos listos. Si nosotros fuéramos esa generación que vea ese acontecimiento, va a ser solamente en un abrir y cerrar de ojos. No es como que Dios va a dar ahí un anuncio en el cielo, como lo hacen aquí los seres humanos, que publican y hacen mucha publicidad y hablan mucho para darle publicidad a algún producto o alguna cosa, o como los políticos que hacen mucha publicidad también para sus puestos políticos por mucho tiempo, no, sino que esto va a ser solamente en un abrir y cerrar de ojos, en una cuestión tal vez un segundo del tiempo humano que conocemos o menos. Y eso es
básicamente no es nada. Por eso es que tenemos que estar listos día y noche y vivir un estilo de vida como Dios manda. Que no estemos allí preocupados y estresados. Oh, ¿y qué tal si no me voy en el rapto? ¿Qué tal si no estoy listo para ese momento? Por eso todos los días tenemos que vivir esta vida como si eso fuera a suceder el día de hoy. Como si eso fuera a acontecer el día de hoy o hoy fuera el último día que fuéramos a vivir aquí en la tierra. Tenemos que estar listos porque no necesariamente de todo nos vamos a ir en ese arrebatamiento, sino que Dios nos puede llamar en cualquier momento también. Diariamente mueren seres humanos de todas las clases, niveles sociales, de todas las culturas, de todos los países, de todas las regiones, todos, niños, ricos, pobres. Así que tenemos que estar listos y eso solamente a través de Cristo Jesús. Y por medio de la palabra entonces hemos explicado de que el profeta Elías es el modelo que estamos usando porque en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes dice que cuando Dios quiso levantar al profeta Elías venía saliendo de esta ciudad que se llama Gilgal. Ya hemos hablado de Gilgal, que hay que salir de Gilgal porque es una ciudad de vergüenza, de pecado, de andar en la carne. Allí nadie gana, nadie glorifica a Dios, todos se pierden. Y avanzan a Betel, él y el profeta Eliseo. En Betel hemos hablado que se llama casa de Dios, significa casa de Dios. Una casa de Dios donde se le adora, como dijo el Señor Jesucristo, mi casa es casa de oración para todas las generaciones. No la conviertan en una casa en una cueva de ladrones, que es exactamente en lo que la convirtió este rey Jeroboam, a quien Dios le dio 10 tribus por castigo al rey Salomón, que acabó muy mal como rey, rebelándose en contra de Dios. Entonces, pero este rey Jeroboam cometió un pecado muy grave delante de Dios, y es que le dijo al pueblo de Israel: no tienen que subir más a Jerusalén a adorar a Dios. Aquí les voy a poner un becerro de oro en Betel y otro en Dan. Y eso sirvió de tropiezo y de pecado a todo el pueblo de Israel. Todas esas 10 tribus se rebelaron contra Dios y ya no se llamaba entonces casa de Dios, Betel, sino que Dios le cambió el nombre. En el libro de Oseas dice que se llama Betabén, que significa casa de maldad porque se corrompió. Así como las iglesias que pueden empezar bien, enseñando la palabra de Dios puramente, la gente viviendo en santidad, en el temor de Dios, pero que con el tiempo pueden irse enfriando, pueden ir apostatando, hasta que meten la idolatría dentro de la casa del mismo Señor, que puede ser el materialismo, que puede ser cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, y eso es idolatría. Ya nos está cumpliendo el primer mandamiento y más importante. Cualquier cosa que sustituya a Dios es idolatría. Y entonces hay que ver qué es lo que pasa en Betel, porque vamos a hablar de otra cosa muy importante y que pasa en el cristianismo genuino. Y por falta de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento y de espíritu de Dios es que no sabemos muchas veces quién es quién. Y puede que estemos en el lugar equivocado. Puede que estemos pensando de que ahí está Dios y ya no está. Porque puede un lugar que se llama iglesia cristiana, solamente porque tenga un título bíblico, no necesariamente es iglesia de Dios. Porque acuérdese que Jacobo, cuando tuvo el sueño, dijo: aquí se manifestó Dios. Ahí vio a los ángeles subir y bajar en la escalera y dijo: esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo. Pero con el tiempo Betel se corrompió. Entonces tenemos que salir y ver por qué tenemos que salir de Betel. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, en el verso, voy a leer aquí porque esto es muy importante. Si usted tiene Biblia, léalo juntamente conmigo o después léalo usted aparte, porque nuestro consejo es que usted siempre lea la palabra de Dios y no se deje llevar por todo lo que yo digo o cualquier otra persona, porque para eso Dios nos dio entendimiento, porque lo mismo hacemos en las demás cosas de la vida. Si usted va y compra un celular que está muy de moda, usted no se deja llevar solamente por lo que el primero que le enseñan y le dicen: este celular hace milagros, y usted se lo cree, sino que usted vaya, averigua, porque usted considera que es algo muy importante. Bueno, pues lo mismo es aquí. Voy a leer aquí en el capítulo 13, verso 1, un buen párrafo, dice, porque es muy importante y hay que poner atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: después de que este profeta va y le anuncia al rey de que va a venir desgracia sobre su vida por haber traicionado a Dios y haber puesto idolatría, estos becerros de oro. Bueno, el rey entonces extiende la mano y se le seca la mano.
el rey le dice al profeta, ora por mí para que mi brazo sea restituido, sea sanado. El profeta ora y el brazo del rey es restituido, pero no se arrepiente. El rey entonces en agradecimiento le dice al profeta, quédate en mi casa, dice, ven y come y bebe, descansa y te voy a dar incluso también un regalo. Tal vez le quería ofrecer una posición en la política, porque siendo rey, este rey representa el poder político en ese tiempo en Israel, así como cualquier rey en nuestro tiempo. Y le dice, lo invita a su casa, pero el profeta le dice, no, dice, porque por palabra de Dios me dijo de que no coma ni beba en este lugar, ni siquiera regrese por el camino que vine, sino que me vaya por otro lado, así que no puedo aceptar nada de ti, me tengo que ir. Y entonces el rey entendió y ya no insistió, pero él le hizo la invitación para que se quedara y comiera y descansara, que incluso le iba a dar un regalo. El profeta se va, pero en el verso 11 vea lo que dice. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan y beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua aquí, ni regreses por el camino donde viniste. Y el profeta viejo le dijo, vea, en el verso 18, vea cómo dice, y el otro le dijo, el profeta viejo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no has guardado el mandamiento que Jehová Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Dios te dijo que no lo hicieras. Dice, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Hasta ahí vamos a leer ahora, en este momento. Lo que acabamos de relatar es la historia de este profeta que Dios llamó de Judá para que le hablara al rey y le hiciera ver su pecado y su maldad cuando hizo sus becerros de oro. Cuando se corrompe Betel, casa de maldad pasa a ser, porque la gente también le hace caso a este rey. Aquí hay un montón de cosas en este capítulo 13, pueden pasar muchas confusiones, porque está aquí, si usted ve, está Dios envuelto, su palabra. Está un rey que representa la política y que está corrupto, que Dios le habla pero no le hace caso, igual que hoy en día. Está también un profeta que es genuino, un profeta que viene de Dios y que tiene palabra de Dios, pero que es muy ingenuo, es muy inmaduro, le falta sabiduría, le falta discernimiento, le falta que se ponga los pantalones como profeta de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver aquí unas cosas muy importantes que suceden incluso hoy en día también. El rey lo señala y a la mano se le seca. El profeta ora por el rey y Dios le restituye el brazo, se lo sana. El rey en agradecimiento le dice, ven a mi casa para que comas y bebas y aparte de eso te voy a dar un regalo. Y vuelvo a repetir, siendo un líder político posiblemente le quería ofrecer una posición en la política, porque eso sucede mucho. No era la voluntad de Dios nada de eso, porque él mismo dice, Dios me ha dicho que ni siquiera coma y beba aquí, que ni siquiera me regrese por el mismo camino. Así que gracias por todo lo que me ofreces, pero yo me tengo que ir. Y tomó la decisión correcta porque Dios le dijo que hiciera así. No lo pudo persuadir este rey político. No lo pudo convencer de que se quedara ahí. Hizo bien en seguir lo que Dios le había dicho. Pero vea lo que pasa después de esto.
Dice en el verso 11 que entonces en Betel había un profeta viejo. ¿Eh? Y le va y se lo alcanza, sus hijos le llevan la noticia y él dice, enséñenme, prepárenme el asno para montarme en él y ir a alcanzarlo. Va y lo alcanza, dice que estaba descansando debajo de una encina. Y le habla y le dice, tú eres el profeta que vino de Judá, yo soy. Dice, ¿por qué no vienes conmigo a mi casa? La misma invitación. Ven y come y bebe, y ahí platicamos y descansas. Y le dice lo mismo otra vez. No, porque por palabra de Jehová se me dijo de que no regresara ni por el mismo camino, ni que coma ni beba nada aquí. Iba bien, pero vea lo que le dice este profeta viejo. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque de aquí para adelante tiene que tener un discernimiento, porque esto pasa en las últimas décadas en el cristianismo verdadero, ha pasado mucho y sigue pasando. Y mucha gente se pierde, es lastimada, es tropezada, se escandaliza por todas estas situaciones, por no saber discernir. Aquí lo primero que tenemos que guardar es la palabra de Dios, sin importar qué pase ni quién diga. Es porque fíjese, nosotros podemos hacer planes, podemos tomar decisiones, pero nosotros no estamos aquí para siempre. Nosotros vamos a morir, vamos a pasar de este mundo, pero la palabra de Dios, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra ciertamente no va a pasar, no va a fallar, todo va a fallar, todo. Mi palabra no. Por eso lo principal que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios sin importar qué diga quién, qué digan los líderes políticos. Pero aquí está el peligro, con estos profetas viejos. Este profeta viejo dice que era de Betel. ¿Por qué Dios no le habló a este profeta viejo para que fuera a hablarle al rey, sino que tuvo que traer uno de Judá, de otro lugar? Aquí lo dice por qué. Dice que cuando le habló le dijo, mira, yo también soy profeta de Dios. Y allí claramente especifica la palabra, dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros la leemos aquí, ahí está escrito. Cuando el profeta le habló al otro profeta, ahí no había nadie que le dijera al profeta aquel, mira, te está mintiendo. Aquí lo tenemos ya recopilado, escrito, gracias a Dios, para que nosotros aprendamos y veamos cómo funcionan los diferentes espíritus que se mueven en este mundo, en las personas. Le dice, yo también soy profeta de Dios, mintiéndole. Y entonces podemos ver la diferencia entre el poder político y el poder religioso que existe en este mundo desde siglos y siglos y siglos. Satanás inventó la religión para controlar en una forma más eficaz a la gente, porque todo aquello que los gobernantes, los líderes políticos no nos puedan gobernar, él sí lo va a hacer a través de la religión, porque la religión es, como dice el Señor Jesús, es como la cizaña, que se parece al trigo, pero que su función es diferente, porque la cizaña realmente significa veneno. Pero como es tan idéntica a todo aquel que no sabe discernir, que no tiene experiencia, que no tiene el Espíritu de Dios y que no conoce suficiente la palabra de Dios, va a ser siempre engañado. Por eso es que el rey no pudo convencerlo, no pudo persuadirlo, porque era solamente un rey político, aunque tenía cierta relación con la religión, pero no tenía la capacidad de convencer a este profeta. Pero sucede de que aparece este profeta viejo, dice la palabra de Dios. Este profeta actuaba más por las mañas que tenía que por revelación y por el Espíritu de Dios. Por eso viene y le dice, mira, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló. Cuando que la palabra de Dios en el libro de Gálatas 1:7, libro de Gálatas 1:7 dice, el apóstol San Pablo hablando dice, si aún nosotros, dice, o un ángel incluso viniera a presentarles un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, dice que se diga, porque el diablo utiliza varias formas para engañarnos, pero la más eficaz de todas es la religión. Porque vea, ese profeta, siendo profeta genuino, viniendo de parte de Dios, no le hizo caso al rey porque pues hizo bien, supo discernir que solamente un rey político, un personaje que está en la política, pero cuando viene el profeta viejo y le dice, yo también soy profeta, así como hoy en día muchos pueden decir, oh, no, nuestra religión, también todo lo que hablamos es de Dios, todo eso, imagínense, y la gente se lo cree.
mintiéndoles. Ahí dice claramente la palabra de Dios que mintiéndole, lo convence y se lo lleva a su casa a comer cuando que Dios le dijo que no hiciera nada de eso. Si Dios hubiera querido que dar un hombre que te va a invitar a comer a su casa, no tengas ningún temor de ir con él, ve con él porque todo está bien. Dios le hubiera hablado a ese profeta, pero Dios nunca le habló. Él tenía que haber seguido su camino, como él dijo, sin comer, sin tomar, sin beber agua, nada allí. Pero no hizo caso. Se le hizo fácil creerle a ese profeta viejo que, vuelvo a repetir, que actuaba más por las mañas que ya tenía, más por la experiencia de un hombre que estaba en apostasía. Porque si el profeta hubiera estado bien delante de Dios, hubiera mandado lo lógico era de que Dios le hubiera mandado ese profeta a que le hablara al rey y no hubiera tenido que traer uno desde Judá. Pero este profeta claramente se ve que está bajo el espíritu de apostasía. Pero también podemos ver de que posiblemente la razón por la que haya ido a hablarle a este profeta y persuadirlo y engañarlo es porque haber dicho, este es mi territorio, yo no quiero que aquí nadie venga a perturbar los negocios que hay entre nosotros y los políticos. Tiene que haber muchas cosas allí que ya, recuérdense que esto ya se llama Betabén, una ciudad, un lugar corrompido ya. Así como muchos líderes religiosos cuidan sus iglesias, cuidan su gente que tienen allí, cuidan sus concilios y nadie puede llegar a entrar, ni salir, ni hacer, ni a deshacer nada, ni Dios mismo. Porque se consideran dueños de esos lugares y de esas personas que atienden esos lugares, esas religiones, esas iglesias, esos templos, lo que sea. Y nosotros tenemos que tener discernimiento porque tenemos que salir de Betel. Ya no es Betel, ya no es casa de Dios, ahora es casa de maldad, se llama Betabén. Y podemos ver lo que pasa en una casa de maldad donde hay falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, falsos hermanos. Y no podemos permanecer allí. Tenemos que movernos y eso acontece muy a menudo hoy en día. En el segundo libro de los Corintios, capítulo 3 y 4, el apóstol San Pablo habla a los corintios y le dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Dice, si nuestro evangelio está escondido entre los que se pierden, entre los cuales, dice, y el Dios de este siglo, el diablo, dice, ha cegado su entendimiento. ¿A través de qué? Viene explicando en el capítulo 3 y 4 de la religión. Cuando habla del ministerio de muerte y el misterio de condenación, que así es como él lo denomina todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que era la ley, todo lo que tuvo que ver con la ley en el tiempo de Israel, antes de que el Señor Jesucristo viniera. Dice que el entendimiento a mucha gente de Israel se le embotó. Dice, porque así como Moisés cuando bajó de la montaña, cuando Dios le dio los mandamientos, dice que se tenía que cubrir el rostro para que no vieran la gloria cuando él estuvo allá con Dios. Dice, así todavía, dice, les queda un velo en el corazón, el cual solamente es quitado por el Señor cuando se conviertan, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero mientras, dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a través de todo tipo de religión y toda hueca filosofía. Ha cegado, ha hipnotizado a la gente. Porque vuelvo a repetir, hay muchas huecas filosofías y muchas religiones que pueden sonar bonito y se ven bonito y hacen muchas cosas bonitas, pero solamente es cizaña parecida al trigo. Y al igual que ese profeta, vienen y se parecen. Vea qué fácil. El rey político no pudo convencerlo para que fuera a su casa a comer y a beber. Pero el profeta viejo dice ahí claramente la palabra de Dios mintiéndole, fácilmente lo convenció. Así es la religión y así son las huecas filosofías. Por eso el diablo se inventó la religión, porque dijo, a los hombres hay que dominar su cuerpo, su físico, sus fuerzas, todo lo que es lo exterior, con fuerza también, con espada, con armas, con la fuerza de otro hombre. Pero su alma, su espíritu, el cual ya no es lo mismo, dice,
Hay que dominarlo, hay que gobernarlo de otra forma. ¿Cómo? A través de la religión, a través de hacerles creer que nosotros venimos de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que Satanás, una de las tácticas que usa es que se disfraza como ángel de luz, como algo que viniera de Dios. Pero dice, pero sus frutos, sus hechos ya son otra cosa. Por eso siempre tenemos que examinar el árbol. Y vea, Dios no nos ve a nosotros meramente como seres humanos. Él nos ve como árboles. Se recuerda en una ocasión el Señor Jesucristo le abrió los ojos a un ciego. Dice que hizo lodo con su saliva y tierra y se lo puso en sus ojos. Y lo mandó a que se lavara los ojos y se quitara ese lodo. Y lo primero que le pregunta el Señor Jesús a ese ciego, le dice, ¿qué ves? Y el ciego le responde, veo a los hombres como árboles caminando. Porque esos ojos que el Señor le puso no eran ojos como los que nosotros traemos cuando tenemos un nacimiento natural, sino que esos ojos se los hizo especialmente el Señor Jesús con sus manos, su saliva y con lodo, y se los puso. Y por eso dijo, veo a los hombres como árboles caminando, porque así es como Dios nos ve, como árboles, y árbol que no da buen fruto, pues es cortado y echado al fuego. Así que tenemos que preocuparnos por tener ese Espíritu de Dios. Es necesario que aprendamos porque el poder de la religión tiene mucho peso, y si nosotros no tenemos discernimiento fácilmente nos puede engañar. En el libro de Apocalipsis, vea lo que hace el mismo anticristo en el capítulo 12, 13. En el capítulo 13 voy a leer rápidamente porque es muy importante. En el verso 11 dice, después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. Estamos leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde está a punto de imponer su marca el anticristo. Pero vea, los primeros 3 años y medio el anticristo está gobernando como un líder político más que nada. A los 3 años y medio, cuando ya va a imponer su marca, dice, ahora necesito el poder religioso también. Y es cuando aparece esta segunda bestia. Dice que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón, así que las apariencias engañan. Una vez más, hay que tener discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios, Espíritu de Dios también. Dice que esta segunda bestia, dice que es el falso profeta y que hace señales de tal manera que hasta hace descender fuego del cielo. Y todo eso, dice, es para engañar a los hombres. De ahí para adelante entonces van a imponer su marca. Porque hasta ese momento él ha gobernado más que nada como un personaje político. Pero ahora ve la necesidad de echar mano de la religión y por eso aparece este falso profeta. Y vean que hace milagros, dice que hace incluso caer fuego del cielo. Cuando Elías se enfrentó a aquellos profetas, acuérdese que no pudieron hacer nada los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque ya habían atado al hombre fuerte. Había hombres como Elías. Hasta este momento hay hombres como Elías y por eso el diablo no hace más de lo que quisiera. Porque hay hombres que atan al hombre fuerte, que oran, que claman, que se ponen delante de Dios y los hombres en intercesión, como lo hizo Elías. Y por eso aquellos profetas no pudieron hacer nada. Pero aquí, en lo que leímos, ya no hay gente cristiana. Ya no hay nadie que detenga al diablo de hacer lo que se le dé la gana. Y por eso este falso profeta hace caer fuego del cielo ahora sí, para engañar a los hombres. Vea el poder, hasta el mismo anticristo va a recurrir al poder religioso para engañar a la gente, porque es mucho más eficaz. Así que, si usted no ha aceptado como a Cristo como Señor y Salvador, hágalo, porque la religión es muy engañosa, engaña a gente muy, muy inteligente y capaz. Pero usted acepte al Señor Jesucristo si no lo ha hecho y diga, Señor, en este momento te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por haber dado tu vida por mí hace 2000 años. Límpiame de mi pecado, de mi maldad y ayúdame a escudriñar, a conocer tu palabra, que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y a toda justicia y pueda yo salir de toda mala religión y toda filosofía errónea. En el nombre de Jesús. Si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es nueva criatura. Viva para el Señor. Lea la palabra de Dios, prepárese porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento y si no,
El Señor nos puede pues llamar también en cualquier momento a su reino y tenemos que estar preparados. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.